están? Bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Como cada tarde compartiremos con ustedes algunos de los muchos quehaceres que lleva a cabo nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, y esta tarde festejaremos los 60 años del Archivo Universitario, del Archivo Histórico de la UNAM. Además tenemos información sobre una especie de rana citadina, hablaremos sobre lo que nos ofrece nuestra Gaceta Universitaria y también tenemos temas relacionados con la migración. Acompáñanos durante los próximos minutos. A través de documentos, imágenes y objetos podemos contar o interpretar parte de nuestra historia. El tener acceso a materiales únicos y muchas veces desconocidos es una tarea privilegiada y minuciosa que realiza el Archivo Histórico de la UNAM, que está cumpliendo 60 años dedicados a la conservación, organización y difusión de piezas que permiten revivir momentos perdidos o bien reconstruir historias completas. Y para hablar de este tesoro universitario, saludamos esta tarde a la maestra Paulina Michel Concha, quien es jefa de la sección de organización y descripción de este archivo universitario. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Rosa. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Tienes ya muchos años en este tesoro universitario y comencemos por ahí. Compártenos cuál es el valor de un espacio como este. Pues mira, yo llevo casi 29 años trabajando en el archivo. Llegué haciendo mi servicio social a la UNAM y pues me enamoré de las fotografías principalmente cuando llegué ahí, organizando las fotos, viendo cómo se hacían las fichas, en fin, ¿no? Teníamos, era un laboratorio, se llama laboratorio gráfico o algo así, solamente de fotografías, y ya luego se fue estructurando el archivo de otra manera, ¿no? Pero actualmente tenemos la sección de organización y descripción, es en donde trabajamos 18 técnicos académicos haciendo catálogos, identificando y organizando todos los archivos que tienen fotos, documentos en papel, además de objetos inusitados que aparecen cuando te donan un archivo, ¿no? No creas que solamente llegan así los papeles, ¿no? Llegan libros, llegan revistas, llegan anteojos, tenemos hasta ropa, ¿no? Claro, de lo más común hasta lo más inusual. Hasta lo más insólito. Paulina, cuéntanos, ¿cómo está conformado actualmente este archivo histórico de la UNAM? ¿Está por colecciones, fondos y qué hay un poquito en cada uno de ellos? Sí, mira, digamos que tenemos cuatro grandes áreas que son la división en cuatro, alrededor de 170 fondos y colecciones. Tenemos fondos universitarios, colecciones universitarias, fondos incorporados y colecciones incorporadas. Entonces, un fondo es aquello que se forma o que lo forma una institución o una persona, y una colección es aquello que tú vas coleccionando, ¿no? Literalmente que vas juntando cosas de aquí y de allá, ¿no? Pero un fondo obedece a una persona o a una institución, ¿no? El Fondo UNAM, por ejemplo. Ya estructurado. Ya estructurado. Ok. Cuéntanos, ¿qué tipo de historias podemos encontrar en este archivo? Lo decía al principio, porque nos lo platicaste antes de la entrevista. A veces se trata de documentos únicos que están como ahí en solitario, y a veces les permiten contar historias completas de la universidad, del país, de la cultura. Claro, no, bueno, de la universidad principalmente, ¿no? Es como pues la tarea principal es la universidad. Claro. Entonces tenemos desde los expedientes de los alumnos, todos los documentos que genera la universidad, de las facultades, de las escuelas, de cómo inició la universidad también, de la Escuela Nacional Preparatoria, de San Ildefonso, que es un fondo que es de los más valiosos que tenemos. De hecho, este año, a principios de año, se le otorgó el reconocimiento de la UNESCO como Memoria del Mundo. Es un fondo de los más, pues yo creo que de los más valiosos que tenemos. Tenemos fondos revolucionarios también, de la Revolución Mexicana, que nos fueron donando, o sea, que los donaron los familiares.
de esas personas, ¿no? El primero en llegar a la universidad cuando se fundó el archivo histórico fue el archivo de los hermanos Magaña, de Gildardo Magaña y su hermano Octavio, y llegó en 64 a la UNAM, entonces es como de los fundacionales, ¿no? Y es riquísimo en información sobre zapatismo, es de los más importantes sobre zapatismo, y también tiene su otra faceta de Gildardo Magaña como gobernador de Michoacán y toda su gestión que hizo en esa época, durante el cardenismo, cuando llegaron los niños de Morelia, por ejemplo, ¿no? Tenemos esas fotos que son pues muy interesantes. Tenemos el fondo de Heriberto Jara, que fue gobernador de Veracruz, y también fue pues el impulsor del Movimiento por la Paz en México, junto con Lázaro Cárdenas, ya los dos muy mayores, pero iniciaron este movimiento y se unieron, fue un movimiento internacional muy interesante. Hablemos un poquito de las entrañas. Han pasado 6 décadas desde que comenzó a formarse este archivo. Cuéntanos, no sé si de algunos de los momentos más importantes que le hayan ayudado al archivo a tomar una forma distinta, una estructura distinta. ¿Cuáles son, digamos, los criterios que se toman en cuenta para incorporar nuevos documentos, nuevas piezas? Claro. Bueno, inició en 1964, el doctor León Portilla, a raíz de una exposición, primero vamos un poco para atrás, en 1962 hace una gran exposición, la Universidad de Ayer y de Hoy, y a raíz de eso se juntaron muchos materiales interesantes y otros que ya habían en el Instituto de Investigaciones Históricas, y el doctor León Portilla le sugirió al entonces rector Ignacio Chávez que se hiciera un archivo, ¿no? Un archivo histórico, también incentivado por la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, ¿no? Que fue realmente la de la idea, y apoyada por León Portilla, ¿no? Entonces ya se fueron integrando los documentos, primero el Magaña, había una parte de Porfirio Díaz también, y posteriormente se hizo la exposición, se desmonta la exposición y ya digamos que ya se inaugura el archivo como tal, dependiendo de la Biblioteca Central, en el 8º piso de la Biblioteca Central. Y bueno, fue insuficiente porque fueron llegando más documentos y se trasladaron a un lugar que le llaman cariñosamente La Casita, ahí en la calle de Odontología, muy cerca de este barrio universitario, bueno, de esta colonia universitaria, ciudad universitaria. Es una ciudad sota. Ciudad enorme. Y pasaron unos años hasta que también fue insuficiente, ya con tantos archivos que iban llegando, y en 79 se inaugura la unidad bibliográfica, aquí en el Centro Cultural Universitario, y allí ya hay un espacio pensado para el archivo histórico. Está la biblioteca, la hemeroteca y el archivo histórico. Entonces ya tenemos nuestro propio espacio desde entonces, porque fue creciendo, ¿no? Y esto es importantísimo. ¿Qué significa tener un espacio, tener la infraestructura? ¿Qué tipo de tareas realizan en el archivo? ¿Quiénes forman parte de estas tareas en cuanto a la recepción, la organización? Claro, es una tarea de muchas personas, es una tarea colectiva realmente, multidisciplinaria. Tenemos restauradores, químicos, archivistas, historiadores. Yo soy pedagoga y luego estudio historia del arte, pero bueno, lo de más raro, cupo ahí, ¿no? Hay gente, pero básicamente historiadores. Y restauradores. Y fuimos aprendiendo muchos sobre la marcha. Se fueron viendo las necesidades de tener un laboratorio de restauración, que es importantísimo, y es de los más profesionales, de veras, hacen unos contenedores hermosos para conservar cualquier pieza, ¿no? Porque tenemos desde anteojos, ¿no? De alguien que donó hasta los anteojos, pasaportes, vestuario, gorras, sombreros, así, hasta un muñeco, tenemos un títere, un muñeco también del Fondo de Torres Bodet. Entonces, todos esos requieren contenedores especiales, contenedores, cuidados de restauración de todo tipo, ¿no? Tenemos un laboratorio de reprografía, también muy importante, para digitalizar todos nuestros fondos, primero fotográficos, y ya también están iniciando con los
con los Háblanos textos, de esta los labor, textuales. ¿cómo entiende el archivo la tarea, el reto de digitalizar? Tienen ya un portal que podemos consultar, digamos, de forma abierta. Sí, claro. Esta tarea, bueno, ha llevado mucho tiempo porque es inmenso, ¿no? Es una cantidad inmensa de fotografías y, bueno, no se diga de documentos. ¿Tienes la idea de cantidad de obras, piezas, fotografías? No, son pues millones ya de fotografías y, bueno, más ahora que ya llegan en formato digital, ¿no? Por ejemplo, la Dirección General de Comunicación Social también envía ya todas las fotografías a nuestro archivo, ¿no? Y también se pretende subirlas al portal. Entonces es una tarea titánica realmente y ahí estamos en eso. Está en construcción permanente, ¿no? Esto es importante. Es algo que se sigue alimentando de forma constante y Sí. volviendo un poco a lo que te preguntaba sobre los criterios, ¿qué es lo que sí acepta el archivo histórico? ¿Cuáles son quizá las piezas, los documentos más antiguos y cuáles son los más recientes, Paulina? Bueno, por ejemplo, de los archivos antiguos que llegaron, el de Heriberto Jara, que ya mencioné, llegó con hasta una silla de montar, ¿no? Porque en aquel entonces pues había espacio, como que no se tenía todavía pues sobre todo el problema de espacio, ¿no? Y hoy en día ya no se hubiera aceptado algo así, porque ¿qué haces con una silla de montar? No es muy difícil conservarla, guardarla, hacerle un contenedor especial. Entonces, hoy en día ya solamente aceptamos cosas que sí podamos conservar, ¿no? Claro, Y que en buenas las condiciones y todo, porque pues una silla de montar ha sido, por ejemplo, sí está muy bien tenerla y todo, pero implica pues un contenedor especial, conservar el cuero no es lo mismo que conservar un documento o una foto. Claro, así, con ¿no? el paso del tiempo van entendiendo Exacto. las posibilidades, los alcances y es importantísima la profesionalización que se da de quienes están en un archivo como este. Claro. Paulina, están cumpliendo 60 años y por supuesto hay que celebrarlo. Cuéntanos qué tienen planeado para este 2024. Bueno, mira, hay muchos eventos. Se tiene planeado invitar a un conversatorio a diferentes personas que han colaborado en el archivo a lo largo de 60 años, presentaciones de libros. Se tiene también contemplado hacer una pequeña exposición con pues documentos básicos, así como muy representativos de todo, fotografías muy representativas. Y va a ser una exposición pequeña. Se tiene pensado, pues sobre todo esto, ¿no? Conversatorios y todo, presentaciones, la exposición. Y qué bueno que mencionas esto porque justamente así quería terminar hablando de la difusión, que es una tarea importante y a veces parece siempre una tarea pendiente. ¿Cómo lograr que la comunidad universitaria, que el público en general se acerque al archivo, que demuestre o que compruebe que es un archivo vivo, que hay mucho que descubrir en estos espacios? Bueno, todo el mundo está invitado, desde luego pueden venir, a acudir al archivo, siempre se les bueno, es nuestra tarea principal, ¿no? Bueno, organizar, conservar, difundir y sobre todo esto, ¿no? A través de libros, por ejemplo, en los 50 años se hizo un libro, que es El archivo histórico de la sobre los 50 años, estaría muy bien hacer uno de los 60, a lo mejor lo hacemos pronto o a lo mejor el año que viene, pero no tenemos todavía el libro de los 60, pero estuvo el de los 50, en el que se hizo todo un recorrido por la historia de las fotografías, cómo llegaron, cómo se fundó, cómo se hizo el archivo, quiénes trabajaron allí. Es muy importante porque lo hicimos entre muchas personas, ¿no? Y muchos que me antecedieron también. Fue algo... Y es una tarea que debemos reconocer porque es una forma de entender a nuestra universidad, también de hablar de la educación, de la ciencia, de la cultura, de todo un país. Para terminar, Paulina, cuéntanos qué es lo más sorprendente, qué es lo que más disfrutan, qué tipo de habilidades, de conocimientos se despiertan estando de forma cotidiana en un archivo así. Bueno, sobre todo la curiosidad, ¿no? Porque te despierta, ves algo y dices, ¿y esto cómo llegó? ¿De dónde llegó? ¿Quién fue esta persona? Te invita a investigar mucho sobre la persona o sobre la institución, ¿no? que te ha donado eso. Tenemos,
por ejemplo, archivos de movimiento cristero, que es pues algo insólito digamos, en la universidad, ¿no? Pero están allí a muy buen resguardo, es muy interesante, muy consultado, sobre todo, es parte de pues de la historia del país. También se consulta muchísimo todo lo de la universidad. La construcción de Ciudad Universitaria es algo que también llama muchísimo la atención a estudiantes, sobre todo de arquitectura, claro, que cuando inicia el semestre llegan todos los estudiantes a consultar ese fondo. Tenemos muchas fotografías de la construcción, muy bonitas, muy interesantes. Y es un archivo abierto que se puede consultar de forma presencial y de forma digital. También, claro, sí. Nos gusta mucho atender a las personas presencialmente, hacemos visitas guiadas también, organizan muchas facultades, nos solicitan las visitas, cualquiera puede venir pues al recorrido. Los llevamos siempre a los laboratorios porque eso también les llama muchísimo la atención, y más ahora que ya existe la licenciatura en archivos. Entonces, pues se va a ir profesionalizando mucho este trabajo, ¿no? Pues ya está, pero hay mucho que hacer todavía, que pues hacer. Que esta plática para festejar los 60 años del Archivo Histórico de nuestra universidad sea también una invitación para todos los curiosos universitarios o no, para conocer pues la historia de nuestra casa de estudios, pero claro, también de nuestro país. La información toda está abierta, tanto de forma presencial como en forma virtual. Todos los detalles en la página que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, www.ahunam.unam.mx. Así que nos vemos en el archivo y por supuesto en los festejos. Maestra claro. Paulina Michel Concha, jefa de la sección de organización y descripción del Archivo Histórico de nuestra universidad. Muchas gracias por estos minutos y felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Paulina. Y vamos con otra información. La Coordinación de Cultura del Centro de Enseñanza para Extranjeros, el CEPE, y la Cátedra Nelson Mandela de la UNAM nos ofrecen una ventana abierta sobre uno de los fenómenos más urgentes de la actualidad, la crisis migratoria. A través de la exposición itinerante Movimiento y Permanencia por el Derecho a Migrar, nos propone reflexionar sobre las causas sociales y políticas del desplazamiento forzado a través de una colección de más de 50 carteles creados por diseñadores y artistas de más de 15 países. La podemos visitar hasta el 6 de septiembre de 9 de la mañana a 7 de la noche y la entrada es gratuita. Concluyó este domingo la 6ª edición de Filuni 2024 y en el número más reciente de Gaceta UNAM podemos encontrar un recuento de algunas de las actividades de esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, además de muchísima más información. Veamos. Asistente IA es un sistema de apoyo virtual creado por la CUAED con el objetivo de gestionar conceptos pedagógicos para que los profesores universitarios puedan enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. El rector de la UNAM entregó 150,000 libros a los 35,000 estudiantes de nuevo ingreso de todas las preparatorias y CCHs de la UNAM y resaltó su valor como herramientas indispensables para construir un futuro mejor. 4 carreras de ingeniería de la FES Aragón, eléctrica, electrónica, industrial, mecánica y civil, recibieron acreditación internacional, lo que significa que los alumnos tienen una formación equivalente a la de las mejores universidades del mundo. Además de alegrarnos la vista y el olfato, las flores son ingredientes de nuestra gastronomía desde antes de la colonización. Joel de Alba nos cuenta la historia completa sobre su uso comestible en A la Conquista del Sabor. Es una tendencia internacional que los chefs incluyan flores como parte de la decoración en sus platillos o incluso agregar ciertos sabores a algunas recetas. Ha surgido el término florifagia, que es la acción de consumir flores como alimento, lo cual cada día es más popular.
En el mundo existen cerca de 100 diferentes flores que son usadas en la gastronomía. De estas, México cuenta con 50 especies, además de una gran variedad de flores nativas y de uso local que no son tan conocidas. Expertos afirman que se pueden encontrar 23 tipos de flores nativas comestibles en nuestro país. Algunas se han venido usando desde la época prehispánica y otras se han introducido más recientemente, pero muy probablemente el número sea mucho mayor. En lo que se refiere a la República Mexicana, las flores ya eran consumidas por los pobladores originarios, mucho antes de la colonización. Este hecho lo describió Fray Bernardino de Sahagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España. Sahagún dice que los aztecas comen algunas flores. Por ejemplo, habla de varias flores que se usan en la bebida de cacao. Izculoyoxochitl, la beben en el cacao y le da muy buen sabor. El osochicahuitl, flor grande que también se bebe con el cacao, pero si echan mucha, emborrachan. También echada en el agua se hace sabrosa. Hay unas flores que se llaman tehuanacastli, que quiere decir orejas preciosas o divinas, y es porque son muy olorosas y hermosas y provechosas, que son especie aromática, que se usa mucho para beber con el cacao. Hay unas flores que se llaman tecomasuchitl. Son amarillas y son como vejigas que están hinchadas. Son olorosas y hermosas y bébenlas con cacahuatl. Y si echan muchas de ellas, causan gran sed. Lo que Fray Bernardino nos describe es cómo los aztecas incluían algunos tipos de flores a la bebida de cacao, como magnolia, guanacastle y copa de oro. Otras eran consumidas en platillos salados, como la flor de calabaza, flor de izote o yuca, flor del maguey, llamada también gualumbo o quiote, guanzontles, cempasúchitl, flor de biznaga, flor del nopal, flor del tule, flor del frijol, colorín o zompantle. Si se ha tenido la suerte de visitar alguna comunidad indígena o vivir cerca de estas poblaciones, seguramente podrán comprobar que estas costumbres persisten, pues a la fecha se siguen consumiendo flores y plantas silvestres en buena parte de la región que antiguamente se llamó Mesoamérica. Enseguida nos unimos a la búsqueda de una especie endémica de la Ciudad de México, la ranita fisgona, y para ello nos vamos con UNAM Global TV. Estamos aquí una vez más en el Panteón Jilotepec, que fue el lugar donde por primera vez escuchamos a la rana fisgona. De hecho, se alcanzan a escuchar ahí en el fondo. Al parecer hay un gran número de individuos y pues vamos a tratar de encontrarla. El biólogo especialista en anfibios y reptiles está en la búsqueda de la rana fisgona, una especie endémica de zonas cálidas de nuestro país y que ahora ha sido escuchada en la Ciudad de México. Es tan diminuta que cabe en la uña del dedo pulgar. Es capaz de camuflajearse con el entorno y estar entre la vegetación o en lugares rocosos. Ahorita lo que vamos a hacer es, escuchamos los cantos, nos vamos acercando lentamente. Esto es mucho cuestión de paciencia. Apagamos la lámpara cuando ellos dejan de cantar y cuando vuelven a cantar nos seguimos acercando hasta ubicar el punto en donde están. La rana fisgona se encuentra principalmente en los estados de Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca o Morelos. Su canto ahora se escucha en la Ciudad de México. Después de 2 días de búsqueda, los universitarios lograron encontrarla. Pues estas ranitas ya se encuentran en varios lados aquí en la ciudad, en el panteón, la hemos escuchado, en la parte del mercado de plantas, en Madre Selva, en el bosque de nativitas. Con la rana capturada y a salvo, los científicos tenían que distinguirla de otra especie similar endémica del Pedregal de la Ciudad de México. Ya revisándola nos dimos cuenta que era una rana mucho más pequeña que la ranita endémica del Pedregal y que no coincidía morfológicamente con esta especie que es la que está registrada o estaba registrada para la Ciudad de México. Ahora, los especialistas de la FE Zaragoza se preguntan cómo llegó esta silbadora a la ciudad. Por las condiciones en las que se dio, pues una hipótesis es que estuviera ahí desde antes y solamente no la habríamos registrado. Otra es que la rana fisgona viajó escondida en macetas desde los viveros en el estado de Morelos. A diferencia de la mayoría de las otras ranas, estas especies se reproducen de manera directa, es decir,
no hay una fase de renacuajos. Solo necesitan lugares húmedos donde ponen los huevos y del huevo sale ya una rana completamente bien formada. Estudios futuros también permitirán saber cómo se adapta y se afectará a especies locales. Con esta ranita terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Joana Campillo su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público mucho más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Gracias, por supuesto, también a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.